Hoy en La Matraca te platicaremos de las plantas, cómo se clasifican y además, ¿te gustaría tener una? ¿Cómo la sembrarías? ¿Sería frutal, normal? Hoy platicaremos de todo esto en tu programa favorito. ¡Comenzamos! Y el día de hoy platicaremos de cómo podemos sembrar una plantita, qué se necesita. Y sabemos que el tema de las plantas es enorme. Así que hoy tendremos algunas curiosidades, datos interesantes y todo lo que tienes que saber acerca de las plantas. En La Matraca se encuentra el día de hoy Yeray. ¿Cómo estás, Yeray? Bien. Qué bueno que estés con nosotros para que platiques, nos divirtamos, vamos a jugar, vamos a cantar y lo vamos a pasar increíble. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué edad tienes, Yeray? 7 años. ¿Y a qué te gusta jugar? Fútbol. ¿En serio? Sí. ¿Tienes un equipo favorito? Sí. ¿Cuál es? El PSG de Francia. Muy bien, excelente. Entonces, cuando fue el Mundial estabas muy emocionado. Sí. ¿Hiciste alguna apuesta? ¿Jugaste con alguien? No hice ninguna apuesta. Bueno, pero lo importante es que disfrutamos del partido y demás. Sí. Excelente. Aunque ganó Messi. Sí, eso sí. Y además, aparte del fútbol, ¿qué más te gusta? ¿Te gusta algún otro deporte? No tanto como el fútbol. Ok. Después del fútbol, ¿qué es lo que te gusta? La natación. Muy bien. ¿Y ya sabes nadar? Más o menos. Bueno, hay que seguir practicando la natación porque el deporte es importante para los niños y para que crezcan fuertes y sanos. ¿Te gustan las plantas? Sí. Es el tema que abordaremos el día de hoy. Y yo sé que todos los niños en primaria llevan una materia que es de ciencias naturales o de biología y demás. Y nos enseñan muchísimas cosas. Es un tema muy amplio el de las plantas. Sí. Y tenemos hoy datos interesantes. ¿Te gustaría aprender más de ellas? Sí. ¿Sí? ¿Tienes alguna planta favorita? Sí, el girasol. El girasol es una flor muy bonita, sí, y además podemos aprender a plantar árboles, flores, árboles frutales también que nos dan el alimento para que nosotros también estemos muy sanos y estemos muy fuertes. ¿Tienes una fruta favorita? Sí, ¿Cuál la te gusta? zanahoria cruda. ¡Ay, qué delicia, sí! Y algunos la disfrutan con limón y sal, así rallada, en combinación con otras frutas, como por ejemplo la jícama, el pepino, le pueden poner limoncito, le pueden poner chilito, salecita y comer a gusto viendo una película, ¿verdad? Sí. Hay que comer sano, hay que alimentarnos bien. Sí, aunque no me gusta el chile. ¿No? No. ¿Te pica? Sí, me pica mucho. Ok. Si tuvieras la oportunidad de sembrar un árbol frutal, ¿de qué sería? De sandía. ¿De sandía? Ok, muy bien. Las sandías son deliciosas y nos ayudan mucho, sobre todo en la temporada de calor, nos ayudan a hidratarnos cuando hay mucho sol y nos sentimos muy sedientos. Porque la sandía tiene mucho jugo. Sí, exactamente. Y aparte sabe deliciosa. Eso sí. Cuando está fría, más deliciosa. Y además, algunas frutas traen semillas y muchas veces las desechamos, pero también tienen propiedades que nos pueden ayudar a nuestro cuerpo. ¿Sabías eso? Sí. Ok, hemos platicado también en La Matraca, por ejemplo en La Matraca Radio hemos platicado de las fresas que tienen muchísimas semillas. Sí, y esas no las comemos. Sí, están deliciosas y aportan muchísimo porque tienen hierro, magnesio, muchas vitaminas que nos ayudan a sentirnos mejor. De hecho, es la fruta que más vitaminas tiene. No sabía eso. ¿No sabías eso? Además, fíjate, también la fresa, este dato se los comenté en La Matraca Radio, que la fresa pertenece a las rosáceas o a las rosas, junto con la frambuesa, junto con la... ¿cuál otra? Azul. El cerezo también, exactamente, y pues pertenecen a la misma familia. Podría decirse que son primos estas frutas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿te gustaría tener una planta, un árbol y que de sandía? Sí. Ok. Y además hay plantas muy curiosas, hasta hay unas hasta venenosas. Eso sí. ¿Las conocías? Sí. Hay plantas que se comen y plantas que no se comen. Ajá. Y además te quiero contar una historia
una historia de una planta. A ver, cuéntamela. Es un árbol, el ciprés. ¿El ciprés? ¿Lo Ok. conoces? Lo conozco, he oído mencionar de él un poco. El ciprés había hace mucho tiempo, hace miles de años, había, en la época de los dioses, había un dios que era el dios del bosque. Ok. Y él siempre se llevaba bien con con los animales y hasta tenía un mejor amigo de animal. Y su mejor amigo animal era el venado. Era un venado muy, muy bonito. Y un día él tenía un amigo llamado Apolo y el dios del bosque se llamaba Ciparés. Él un día estaba jugando, tenía una buena habilidad en el arco. Entonces un día estaba jugando con su amigo a las escondidas. Luego vio un arbusto que se movía y pensó que era un cazador. Y entonces él agarró su arco y disparó. Y después vio que era su amigo. Lloró y lloró. Y entonces bajó Apolo, que era el dios de la razón. Y entonces le preguntó a Ciparés que qué había pasado. Y le dijo que estaba jugando con el venado a las escondidas. Entonces vio que se movía el arbusto y entonces pensó que era un cazador y por accidente lo mató. Entonces luego le dijo Ciparés a Apolo que si lo dejaba llorar para siempre. Y entonces Apolo le dijo que sí y lo convirtió en el ciprés. Dicen, y las bolitas que tiene el ciprés son las gotas de lágrimas que tiene. Muy buena historia. Felicidades, gracias por compartirla con nosotros. Adecuado al tema que estamos hablando de las plantas, los árboles y demás. Y como comentas, hay plantas comestibles también. Sí. ¿Cómo cuáles? Como una planta que se llama estrella blanca o una planta blanca que se le pueden comer los pétalos. También, o por ejemplo, el perejil, el cilantro. La selga. También. La zanahoria, las papas. Estas plantas son comestibles y les da sabor a la comida que prepara papá o mamá. Sí. ¿Verdad? ¿Te gusta alguna de ellas? ¿Tienes sí. o alguna favorita? Tengo la zanahoria, la sandía, ¿qué más? El pepino, pero la zanahoria cruda, casi no me gusta así, ya suavecita, no me gusta suave. Solamente así al natural y cruda. La podemos morder y disfrutar al máximo. Tengo algo muy importante que mencionarte, Yeray, y a todos los que nos están viendo, que existen diferentes plantas y cada planta comienza con una semilla. Pero para crecer una planta, primero se debe de cavar un agujero en la tierra y poner una semilla en su interior. Luego cubrimos la semilla con tierra, la regamos con agua y para que una planta crezca necesita agua y sol. Es fundamental. Y también necesita tantito aire para que respire oxígeno. Claro. ¿Y sabías este dato sobre las plantas? Que las plantas, cuando nosotros exhalamos, soltamos el aire, pero ese aire está, cochino. Es bueno. Cochino. Ah, ok. Y entonces las Los plantas, árboles, con sus pétalos, los pueden limpiar. Con sus hojas nos ayudan a limpiar el aire, a purificarlo y así podemos disfrutar de un paseo en el parque con los árboles y disfrutar del aire también y respirar así muy, muy claro. Esa es una de las cosas que debemos de tomar en cuenta todos, Yeray. El cuidar el planeta y conservar los árboles y no maltratarlos. ¿Yo sabes qué hago? Sí, dime. No tirar la basura en los campos. No hay que tirarla. Ponerla siempre en su lugar. Yo te recomiendo bote de basura. que hagas lo que yo hago cuando salgo de día de campo o estoy en el parque o estoy paseando. Lo que hago, y si veo un árbol enorme, grandote, voy y lo abrazo.
también es bueno hacerlo. Yo voy y a veces lo trepo. ¿Sí? A veces trepo y a veces lo abrazo. Hay que decirles cosas bonitas. También tengo datos interesantes de las plantas en cuanto a la música, así que permanezcan con nosotros. ¿Qué les parece si vamos a escuchar y a ver, para conocer más acerca de las plantas, la siguiente cápsula? Con el agua y el sol, la cáscara de la semilla se pondrá suave y sus raíces comenzarán a desarrollarse. Las raíces están al interior de la tierra, por lo que no se pueden ver. Imagina como si fueran los pies de la planta, ayudándola a mantenerse en su sitio. A medida que la planta crece, el tallo emergerá de la tierra y pronto las hojas comenzarán a salir de la tierra. El tallo seguirá creciendo y pronto comenzará a desarrollar hojas. Mientras la planta crece, también crecerán sus brotes. Los brotes se abrirán lentamente y se irán convirtiendo en las flores de la planta. Al crecer las flores, estas serán polinizadas y los frutos comenzarán a aparecer en ella. Dentro de cada fruto encontramos semillas. Así que la próxima vez que comas una deliciosa manzana o una naranja, recuerda que puedes sembrar sus semillas y verlas crecer. Las plantas son seres vivos y autosuficientes, es decir, que pueden alimentarse y crecer solas. Estos seres vivos pertenecen al mundo de los vegetales, pueden vivir en la tierra o en el agua, nos ofrecen sombra en los días muy soleados y retienen el exceso de agua para que sus hojas estén siempre verdes. Sujetan la tierra ante posibles derrumbes, purifican el aire, absorben el carbono y sueltan el oxígeno para que podamos respirar. Y por si fuera poco, son el hogar de muchos animales. Existen diferentes tipos de plantas, con diferentes características y entornos donde pueden vivir. Los árboles son las plantas más grandes y tienen diferentes tamaños y formas. Tienen un solo tallo y pueden ser frutales o secuoyas, que son las más gigantes que existen en la tierra. Estos son justamente los que sirven de refugio y vivienda para algunos animales. Están también los arbustos, que son más pequeños que los árboles, pero más grandes que las hierbas, y poseen varios tallos. Algunos viven en lugares muy fríos y otros en sitios muy secos. También hay plantas herbáceas, es decir, plantas que tienen muchas hojas y pequeños tallos. Algunos pueden tener flores, se entierran a muy pocos centímetros de profundidad y sirven de decoración en jardines y como alimento para muchos animales. Entre ellas están, por ejemplo, el perejil y el trigo. Entre las diversas funciones de las plantas, lo más importante es que durante el proceso de la fotosíntesis, las plantas desprenden oxígeno a la atmósfera, vital para el resto de los seres vivos que habitan la Tierra. Si tienes plantas en casa, debes saber esto: cómo detectar si las hojas jóvenes se vuelven amarillentas. Esto probablemente significa que les falta sol. Si al contrario, las que se ponen amarillas son las más antiguas, puede significar que te estás sobrepasando con el riego. Si detectas una capa blanquecina en las hojas, puede que estés ante la presencia de un hongo por humedad. También es importante que sepas cuándo tu planta debe florecer. Así descubrirás si está creciendo con las condiciones adecuadas. La hora del riego. Se dice que es mejor regar por la noche, para que el agua no se evapore con el sol rápidamente. Es una muy buena opción, pero lo mejor es que la hora para regar las plantas siempre será al amanecer, ya que la actividad metabólica de la planta inicia en las primeras horas de la mañana. Este es el momento idóneo para ofrecerle hidratación, vitaminas y nutrientes y además evitar que las hojas se quemen con la luz solar. ¿Y sabías que existen plantas carnívoras tanto abajo del agua, llamada utricularia, y en la tierra y sobre esta? De hecho, las trampas desarrolladas por la atricularia acuática son consideradas las construcciones vegetales más complejas del mundo. Pese a que se mueven, las plantas carnívoras carecen de músculos. El movimiento de sus trampas se produce por la presión del agua en las paredes de sus hojas. Es por esto que no conviene jugar con ellas y que se muevan únicamente cuando cazan.
ya que para esta simple acción realizan un gran esfuerzo. Cuida mucho las plantas. Si tienes en tu casa alguna de ellas, háblales bonito, ponles música agradable. Recuerda que son seres vivos. Pero hay algo más que debemos saber. ¿Tú sabías, Yeray, que las plantas emiten señales de socorro? No, no sabía. Le voy a explicar a los matraquitos y a ti. Fíjate bien, resulta que las plantas tienen un olor peculiar, pero cuando es cortada o es atacada por alguna plaga, esta planta emite un olor que es como si estuviera pidiendo ayuda. Entonces acuden en su ayuda otros depredadores y este peculiar aroma, producido por la expulsión de un componente químico que también se produce cuando la planta es atacada por plagas, como las orugas u otros devoradores de hojas, para atraer a las avispas, que son las depredadores de las plagas. Haz de cuenta que la planta está siendo atacada por una plaga. ¡Ay, auxilio! Entonces empieza a salir ese aroma donde llama a las avispas vienen y se come a esas plagas. Es por eso que se pueden ayudar las plantas y los animales unos a otros. Qué bien, ¿verdad? Sí. Es un dato muy interesante y que no sabíamos. No. Hay plantas también aromáticas, hay plantas medicinales, ¿verdad, Yeray? Sí, y también hay plantas que se comen y plantas solo de adorno. Exactamente, que son ornamentales. Por ejemplo, las plantas que producen flores muy bonitas, como las rosas. O como los girasoles. O los girasoles, que al momento, que como su nombre lo dice, cuando sale el sol, ellas voltean a buscar el sol y empiezan a girar. Además también, ¿tú sabías que las plantas aprecian la música? No, no lo sabía eso. Los científicos han comprobado con asombro cómo las plantas, pues, son capaces de percibir la música. Parece gustarles bastante. Realizaron varios estudios y algunas especies de plantas han demostrado que son capaces de reaccionar a algunas melodías. Así que es bueno que si tenemos en casa algunas plantas, poner algo de música agradable, música clásica para que crezcan bonito. Además, yo sabía que si tú tienes una planta, todos los días hay que decirle cosas bonitas. Hay que hablarle lindo, cosas positivas y verán que esa planta se va a poner muy, pero muy bonita. Y también sabías que existe una planta en el mundo que si le pones la mano, se esconden sus pétalos y si la quitas, se abren. ¿Y dónde conociste esta planta? Es que mi abuelita tiene una. Ok, se llama sensitiva la planta. Sí. Y esta planta parece que es hasta mágica, porque sí, efectivamente, cuando te acercas, la planta se cierra. O las hojitas, son unas hojitas pequeñitas, se van como cerrando, pero te alejas y ya regresa a su normalidad. Sí. ¿Qué otras plantas tiene tu abuelita? Pues tiene suculentas, nochebuenas y otras más. Muy bien. Sé que tomaste un curso de huertos, entonces sabes más de plantas. Sí. Por ejemplo, la papa es prima de la zanahoria, que es una, pues que las dos salen de la tierra. Exacto. Las papas solo salen poquito y a nosotros las ayudamos a sacarlas totalmente. También plantamos en mi taller de huerto acelgas, lechugas. Y las acelgas, ¿sabías que las confunden mucho con las espinacas? Sí, es que son muy parecidas. Sí. Y el sabor también parece que es parecido. Sí, pero ¿sabes la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las acelgas y las espinacas? Es que las acelgas tienen el color más claro que las espinacas. Ok. Yo creo que esto lo deben saber mamá o papá al momento de ir al mercado a adquirir estas bonitas plantas comestibles, ¿verdad? Sí. Y también plantamos rábanos para hacer pozole. ¡Ay, qué rico! Para los taquitos también. Sí. Le da sabor, un sabor muy especial a los taquitos. También plantamos papa para un puré de papa. Ok, muy bien, para preparar la comida. Y unas zanahorias que se nos murieron. Bueno, pero ahora sí que experimentando, nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, porque de los errores aprendemos. Claro. ¿Y qué más aprendiste en tu curso? También aprendí que las plantas son seres vivos.
Claro, y que son magníficas. Sí, que las debemos de cuidar mucho. Claro, y como les dije hace un momento, cuidarlas, apapacharlas y hablarles bonito para que salgan muy lindas. Y hay algo que beneficia y ayuda a las plantas, que es la... Composta. ¿Qué es la composta para todos los niños que no la conocen? La composta es como la basura por ejemplo, las cáscaras de banana, la cáscara de manzana si la pelamos, la cáscara de las mandarinas y etcétera. Por ejemplo, todas las cáscaras o todos los desechos de las frutas y verduras que no utilizamos. Por ejemplo, la piel de la papa, la piel de la zanahoria o, por ejemplo, si pelamos una naranja. Todo se junta, ¿verdad? Todo se junta Ok. y le ponemos ahí gusanitos. Y también le ponemos tierra. Y mucha tierra. Ok, y es un proceso en el que se debe de dejar como reposar. Reposar para que los gusanitos hagan su trabajo. Muy bien, y una vez que está lista, esto se puede utilizar para... Las plantas. como abono de las plantas para que crezcan bonitas o para los jardines, los pastos. O no solo necesitamos juntar todas, también cada que comas una banana, quítale cada sus petalitos de cáscara y se los pones en lados a una planta. Ok, muy bien, eso también es muy interesante y que todas las personas que tienen plantas en casa deben de saber y tomarla en cuenta. Hacer composta y prepararla. Si no saben, pues hay lugares donde la pueden adquirir y Sí. así pueden utilizar para que las plantas estén sanas, muy vivas y sus colores, por ejemplo, en las flores, se vean brillantes. Y también para que huelan mejor. Exacto. Tenemos una canción el día de hoy. ¿Te gustaría aprenderla conmigo? Sí, Y que todos los matraquitos que nos están viendo también la lleven a cabo al momento de nosotros cantarla. Fíjense bien, la canción dice así. La canción se llama Nube y esta canción es del grupo Vuelta Canela. Dice así: una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. Caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¿Listo? sí. Ok, repites después de mí. Una nube, Una nube, cae la lluvia, cae la lluvia, crece el pasto crece el pasto y el árbol, y el árbol, caen las hojas caen las hojas sobre el agua, sobre el agua, hay un pulpo hay un pulpo y un caracol. y un caracol. ¿La cantamos? Ok. Ok, dice así. Una nube en la lluvia, crece el pasto, hay el árbol, caen las hojas sobre el agua, hay un pulpo y un caracol. ¿De nuevo? Sí. Va, dice. Una nube cae en la lluvia, crece el pasto y en el árbol, caen las hojas y en el agua hay un pulpo y un caracol. Muy bien, espero que en casa se la aprendan. También tenemos una adivinanza, vamos a ver qué tan bueno eres para las adivinanzas. ¿Estás listo? Sí. Concéntrate mucho y dice así: soy roja como un rubí, luzco pintitas negras. Me encontrarás en el jardín, en las flores o en las hierbas. ¿Qué es? Una mariquita. Una mariquita, muy bien. Siguiente. Dice así: tiene lamparita de luz verde y cuando es de noche va y la enciende. Una luciérnaga. Una luciérnaga. ¿Has visto las luciérnagas? Sí. Están hermosas. Un día fui a Sierra de Lobos y mis primos y yo estábamos atrapándolas. Ay, Y al qué final padre. las dejamos libres. ¿En serio? ¿Pero sí las atrapaban? Sí. Yo cuando era niña siempre trataba de atraparlas, según yo las agarraba, pero nunca tenía éxito. Y lo padre es que las agarras y las puedes ver así en tu mano hecha puñito, ¿verdad? Pero yo no pude, no lo logré. Y felicidades porque tú sí lo lograste con tus primos. Pero las agarramos en un bote, o sea, estaban así, ok. luego las agarramos así, las cerrábamos y así juntábamos muchas. Y luego ya las dejaron libres. Ajá. Muy bien, vamos con otra adivinanza. Dice así: sale de una cueva caminando siempre, con la carga al hombro. Una abeja. No es una abeja. Una pista. Bueno, algunas sí vuelan, otras no. Pero dice así: sale de una cueva caminando siempre, con la carga al hombro. Hormiga. Una hormiga, muy bien.
Ahora vamos a un trabalenguas. Dice así. Abrojamos la lengua. Un ladrón muy ladronzuelo, unos ladrillos quiso ladronear. Un ladrón muy ladronzuelo, unos ladrillos quiso ladronzuar. Bueno, muy bien. Y fue a la primera, ¿eh? A la primera. Ahora vamos a decirla a toda velocidad. ¿Listo? Dice así. Un ladrón muy... Si quieres yo primero la digo y luego después tú. Dice así. Un ladrón muy ladronzuelo, unos ladrillos quiso ladronear. Un ladrón muy ladronzuelo, unos ladrillos quiso ladronzar. ¡Eso! Muy bien. Muchísimas gracias, Yeray, por participar con nosotros aquí en La Matraca. Es momento de que mandes tus saludos. Mando saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano y a mis primos y a mis abuelitos de allá de San Diego. Saludos hasta San Diego, porque nos escuchan en todas partes y nos ven en todas partes del mundo. ¿Ok? Gracias, Yeray. Pórtate bien y sigue así de inteligente. Ok. Y nosotros nos despedimos. Espero que hayas disfrutado muchísimo y aprendido de las plantas aquí en La Matraca TV. Soy Joy Sánchez y te espero en la próxima. Adiós.